Buenos días con todos los presentes. Soy la doctora Lady Venegas, jueza de la Unidad Judicial Civil del Distrito Metropolitano de Quito. Hoy, 1 de junio del 2026, instalamos la audiencia pública para conocer la solicitud de medida cautelar autónoma de secuestro iniciada por la compañía Arte y Distribución S.A. en contra del señor Sebastián Elías Mendoza dentro del expediente correspondiente. Por favor, se va a verificar la presencia de las partes procesales y si nos encontramos dentro del día y horas señaladas. Por favor, las partes identificarse. Muy bien, muchas gracias. Estando las partes presentes y los equipos de audio prendidos e instalados, se declara legalmente instalada esta diligencia. Al existir una oposición formal por parte del requerido, el objeto de esta audiencia es debatir la procedencia, proporcionalidad y el peligro de la medida de secuestro solicitada sobre tres obras de arte. Concedo la palabra en primer lugar a la parte solicitante, la abogada Verónica Andrango, para que fundamente su petición. Doctora, dispone de 3 minutos. Continúe, por favor. Muchas gracias, señora jueza. Comparezco en calidad de representante legal de Arte y Distribución, Sociedad Anónima. Los hechos son claros y contundentes. El 10 de enero de 2024, mi representado suscribió un contrato de mutuo comercial con el señor Sebastián Elías Mendoza por la suma de $120,000. El plazo venció el 12 de enero de 2025. Ha transcurrido más de un año del vencimiento y el deudor se encuentra en una mora constituida de más de 90 días respecto a los últimos requerimientos sin mostrar el más mínimo interés de pago. El artículo 124 del COGEP nos exige demostrar dos presupuestos para las medidas cautelares, el fumus boni juris o apariencia de buen derecho, el cual justificamos plenamente con el contrato original de mutuo adjunto y el periculum in mora, es decir, el peligro de que todos los bienes desaparezcan. Señora jueza, el señor Elías Mendoza se encuentra en una liquidez crítica tras el fracaso de su gira. Su único patrimonio real y conocido son tres obras de arte de la colección Espejos del Alma, valoradas en $50,000 cada una. Hemos tenido conocimiento certero de que este fin de semana el deudor pretende sacar estas obras del país con destino a México, bajo el amparo del artículo 129, numeral 1 del COGEP, ante el temor fundado de que estos bienes muebles se oculten o se enajenen en el extranjero. Solicitamos que se ordene el secuestro inmediato de los lienzos, el allanamiento de su taller con auxilio de la fuerza pública y el nombramiento de un depositario judicial que resguarde los bienes en un lugar con las condiciones técnicas necesarias. Hasta aquí mi intervención, jueza. Muchas gracias, abogada. En el orden establecido y garantizando el derecho a la contradicción, se le concede la palabra a la defensa técnica del requerido, la abogada Abigail Villegas. Doctora, dispone igualmente de 3 minutos. Prosiga, por favor. Buenos días, señora jueza y a la contraparte. Comparezco en defensa de los intereses del maestro Sebastián Elías Mendoza. Nos oponemos formalmente a la medida de secuestro y solicitamos su rechazo o, en su defecto, la sustitución de la misma conforme al artículo 132 y 124 del Código Orgánico General de Procesos. Mis argumentos se dividen en dos puntos esenciales: la inexistencia de mala fe y la flagrante desproporcionalidad de la medida. Primero, mi defendido jamás ha pretendido fugar o hacer desaparecer sus bienes. El traslado de las obras a la Galería San Miguel de Allende en México no es una venta fraudulenta, es una exposición temporal, como consta en la prueba adjunta. Existe un contrato cultural con una cláusula de restitución obligatoria para el 23 de febrero del 2026 y pólizas de seguro internacionales ya pagadas que garantizan el retorno de los lienzos
A Quito. Un deudor que quiere ocultar bienes no contrata seguros internacionales de retorno. Segundo, el secuestro de estas obras es una medida lesiva y desproporcionada que vulnera el derecho al trabajo de mi defendido, consagrado en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. Privarlo de exponer su arte impide precisamente que genere los ingresos y la liquidez necesarios para honrar el crédito que aquí se reclama. El maestro Elías es un pintor de renombre con arraigo en esta ciudad de Quito. Por lo tanto, señora jueza, para desvirtuar cualquier riesgo y demostrar nuestra total buena fe, al amparo del artículo 128 del Código Orgánico General de Procesos, ofrecemos en este acto una caución sustitutiva. Solicitamos que se niegue el secuestro de las obras y se sustituya por la prohibición de enajenar de un vehículo de propiedad de mi defendido o la fianza de un tercero, garantizando así el crédito de la solicitante sin destruir la carrera profesional de un artista ecuatoriano. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Listo, muchas gracias, doctora Villegas. Al haberse propuesto una fórmula alternativa y controvertido los hechos, concedo el derecho a la réplica a la doctora Andrango por el lapso de 2 minutos. Continúe, doctora. Señora jueza, la contraparte menciona que la exposición terminaba en febrero de 2026. Al día de hoy, 1 de junio de 2026, las obras siguen en riesgo de salir del país de forma inmediata, este fin de semana. Un vehículo o la fianza de un tercero no cubren de manera inmediata ni con la misma liquidez. El capital de $120,000 más los intereses de mora que se siguen devengando, las obras de arte ya cuentan con un evalúo pericial de $150,000, que asegura perfectamente la cuantía. Mantener el secuestro es la única garantía real que tenemos. Ok, muchas gracias. Doctora Villegas, ¿alguna precisión final en la contrarréplica? Dispone de 1 minuto. Únicamente enfatizar, su señoría, que el retraso en las fechas se debió a trámites logísticos de la propia galería, pero el fin cultural se mantiene. Si la contraparte teme por el monto, estamos dispuestos a que su autoridad fije el valor de la caución prendaria o bancaria en el monto que considere idóneo. Pero ejecutar un allanamiento sobre el taller de un artista basándose en puras conjeturas de intención de insolvencia es un exceso que la ley procesal no debe tolerar. El Código Orgánico General de Procesos busca asegurar créditos, no asfixiar a los deudores. Gracias, su Ok. señoría. Ok, una vez es que he escuchado con atención a ambas partes y revisado las piezas procesales aportadas, corresponde a esta juzgadora resolver. Para que proceda a una medida cautelar, la legislación ecuatoriana exige la concurrencia de la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. El crédito está justificado con el contrato del mutuo. Sin embargo, respecto al secuestro de las 3 obras de arte de la colección Espejos del Alma, este tribunal debe aplicar los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. Si bien es comprensible el temor de la compañía solicitante respecto a la salida de los bienes del país, la defensa del señor Mendoza ha mostrado un principio de arraigo y la naturaleza cultural del traslado mediante el contrato de exposición y las pólizas de seguro que manifestó. El secuestro total de la obra artística de un pintor en vísperas de su exposición internacional resulta, al menos en este caso concreto, excesivamente lesivo para su ejercicio profesional y su derecho al trabajo. Por tal motivo, y bajo el amparo de los artículos 124, 128 y 132 del Código Orgánico General de Procesos, esta autoridad resuelve lo siguiente. 1. Negar la medida de secuestro inmediato y el allanamiento pedido por la parte solicitante sobre las 3 obras de arte. 2.
Aceptar la solicitud de sustitución de la medida cautelar planteada por el deudor. Se fija el término de 3 días para que el requerido, el señor Sebastián Elías Mendoza, constituya una caución real mediante la prohibición de enajenar del vehículo singularizado en su escrito o en su defecto, consigne una fianza bancaria por el valor de $120,000 a órdenes de esta judicatura. Por último, en caso de no constituirse la caución en el término señalado, se procederá de manera inmediata al secuestro de los lienzos. Quedan notificadas las partes en legal forma con lo dispuesto en esta audiencia. Se da por terminada la diligencia. Buenas tardes.